invitarlos a todos los que vinieron hoy. Un aplauso para ustedes, por favor. De paso calentamos un poquito las manos. ¡Qué frío! La verdad que es un placer, como siempre, poder estar con ustedes, poder compartir algo de lo que el Señor pone en mi corazón. Y un día como hoy me recordó a unos meses atrás, a ver por ahí si alguien me ayuda, se acuerda de este día. Hubo un día, una vez en el verano, en el que me tocó compartirles también, pero hacía lo diametralmente opuesto. Muchísimo calor, ¿se acuerdan? Encima fue una época donde había mosquitos, ¿se acuerdan? Bueno, igual que esa vez, me voy a forzar en tratar de ser lo más extenso posible. Nah, mentira. Dicho todo esto, el día de ayer, los que estuvieron recordarán que Nando, nuestro querido hermano Nando, nos compartió una palabra muy intensa, muy poderosa, como es él, ¿no? Así bien intensa, que en muchos habrá golpeado en lugares muy claves. Y a mí me dejó pensando en una de las frases que él utilizó, y él dijo así: vamos a venir acá, ¿a qué? ¿A resucitar qué? Muertos. Recuerdan que la frase de él era así: vengo acá a resucitar muertos. Usó el pasaje del maestro cuando resucita a su amigo, ¿cómo se llamaba? Lázaro, muy bien. Y hubo algo de todo lo que él dijo. Bueno, la frase de Nando fue esta: vengo a resucitar muertos. Y hoy quiero hablarte de algo, y antes de hablarte de eso, te voy a explicar un poco por qué. Mi esposa, que está allá, me conoce y ella sabe que para todo yo siempre necesito una explicación, que eso me lleva muchas veces a conflictos, pero hoy creo que esto nos va, o por lo menos te va a ayudar a tratar de entender qué es lo que te quiero decir. Yo soy de formación, que es lo menos importante, soy técnico químico o técnico en industria de procesos, diría Cristian, ¿dónde está? Que siempre me reta, y acá Gerardo también. Pero ese no es el punto, ¿sí? Durante la secundaria yo tuve una formación en introducción, cosas muy básicas, muy vagas de la química, con lo cual era algo que a mí de hecho me apasiona, me interesa mucho la ciencia y toda esta cuestión. Y es la manera muchas veces en la que el Señor a mí me habla. Por eso los ejemplos para algunos pueden ser un poco aburridos, un poco, no sé. Sí, porque a todo el mundo no le gusta la ciencia. Entonces, encuentro en ella, o por lo menos cuando veo algo de ella, automáticamente mi mente empieza a conectar, ¿sí? Historias bíblicas, ejemplos, pasajes, o el Señor me habla a través de lo que hago. ¿Cómo le pasará a cada uno de ustedes? A las diferentes profesiones. Recuerdo prédicas de Nando hablando de cómo el Señor trabaja tu vida. Él, ¿no? Como cuando en aquel entonces era un jardinero de oficio, y él me ha dado incluso ejemplos de cómo el Señor trabaja la tierra y la remueve y cuida la raíz para que no se exponga y no se seque, ¿no? Un montón de cosas que solamente puede entender la profundidad de los ejemplos aquella persona que está involucrada con eso. Jorge Tarragona también, como un carpintero de oficio, entendiendo el trabajar de una madera hasta que se obtiene un producto final, ¿no? Un mueble, algo trabajado. Tienen unos tips o unos consejos, unas claves de cómo trabajar cada cosa que los hace únicos en su trabajo. Por eso son un oficio. Bueno, de la misma forma, acá el herrero levantando la cabeza muy bien, también. El herrero no se queda afuera, también doblando el hierro ahí. Un consejo para el herrero: el hierro se dobla caliente. Ojo con eso. Eso me lo dijo otro herrero también. En las situaciones donde ahí la palabra está, es ahí donde hay que actuar, porque el hierro se dobla caliente. Miren qué parábola, ¿no? Bueno, así podríamos continuar con cada profesión. Creo que cada uno de ustedes, en sus oficios o profesiones, pueden ver de alguna manera cómo el Señor puede hablarnos, ¿verdad? O a alguno le ha pasado que desde su profesión, trabajando con un algo, si te toca trabajar con un algo, con un alguien, operando eso o charlando, el Señor te ha hecho notar cosas respecto a tu vida. ¿Les pasó, sí o no? Levanten la mano a quién le pasó. Bueno, tenemos pocos oficios, no importa. O poca gente trabajadora, que es peor. De alguna manera el Señor te va a hablar y va a encontrar y se va
se va a esforzar, entre comillas, en buscar la manera de cómo hablarte, de cómo seducirte. Él está muy interesado en que nosotros podamos oír su voz y su espíritu está constantemente hablándonos y buscando maneras de que nosotros podamos entender. Por esta razón es que me gustaría compartirte algo que fue importante para mí cuando empecé a entender de algo que estamos viviendo en este mismo y preciso instante. Preguntale que el que tenés al lado, míralo, antes de preguntarle, míralo. Y tocale el cachete a ver si tiene temperatura de muerto, diría Nando. Preguntale así, ¿qué es el frío? ¿El frío existe? ¿El frío es psicológico? Y a ver qué te responde. Como siempre tenemos las respuestas ñoñas, ¿no? A los kikos ahí o a las popis. No, el frío psicológico. ¿Y esto que estoy sintiendo? Bueno, vieron que, a ver, por acá, uno que levante la mano y que diga qué es el frío, a ver. Menos los que ya saben la respuesta técnica. Bueno, les voy a dar una explicación muy simple y muy rápida de lo que nos acaba de decir Elías respecto a qué es el frío. Préstenme atención, yo sé que a muchos esto los va a aburrir, pero préstenme atención así no se congelan. Muy bien. ¿Por qué el silencio? Acompañame, Willy, que se me duermen si no. Técnicamente hablando, como bien muchos han escuchado, el frío no existe. Decí conmigo, cerrá los ojos y decir, el frío no existe. El frío no existe. Saben que la ciencia explica que en realidad lo que nosotros experimentamos es la pérdida de calor. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos esto se estudia más específicamente en una disciplina que tiene que ver con la termodinámica. Decí conmigo, termodinámica. Mirá qué palabra copada que aprendiste hoy. Termodinámica. La termodinámica tiene leyes y de las leyes más básicas y más simples explican que todo cuerpo va a tender al equilibrio en términos de calor o energía. Entonces, si tenemos un cuerpo más frío que otro, el cuerpo va a tender a buscar el equilibrio. Entonces, ese cuerpo que carezca de frío o que carezca de energía va a absorber, por decirlo así, el calor del otro cuerpo. Así que los que tengan mucho frío, siéntense al lado de los que no tienen frío, del team invierno que seguramente están transpirando. Pero básicamente lo que la ciencia explica es esto. Nosotros lo que tenemos es el frío, le llamamos a esa sensación que tenemos cuando nuestro cuerpo empieza a perder calor. O sea que solamente existe una fuente energética que es lo que produce el calor. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a entender, por ejemplo, por qué cuando agarramos algo que, por ejemplo, está un poco, como nosotros lo sentimos, más frío que nuestro propio cuerpo, va a llegar un momento que después va a llegar a la misma temperatura que tu mano. ¿Sí? Porque el cuerpo empieza a transmitirle calor a este vaso que está un poco más frío hasta que igualan la temperatura. Eso significa que llegó a un equilibrio. ¿Se entendió? Muy básica y muy simplemente. Es para entender lo que el frío en definitiva es. En el universo, en la naturaleza, los que quieran salir a investigar no van a encontrar tal cosa como el frío. Como dije recién, dado que no existe, lo que van a encontrar es zonas en el universo o partículas o cuerpos que están tan alejados de una fuente de calor que van a estar con menos energía. Y cuanto menos energía y menos calor, las partículas empiezan a dejar de moverse. Acá va otro dato ñoño, pero tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. ¿Saben ustedes que en el universo la temperatura del cero absoluto, ¿sí?, es la temperatura en la que un cuerpo estaría, o es la temperatura que tendría un cuerpo que estuviera completamente alejado
de cualquier fuente de calor o que no tuviera movimiento, ¿sí? Porque el propio movimiento de las partículas comienza a generar, ¿qué cosa? Calor. Entonces, como el movimiento empieza a generar calor y cuando no lo tienen, esas partículas empiezan a enfriarse. Y de hecho, si uno extrae violentamente, la energía de las partículas dejan de moverse hasta el punto de que se quedan estáticos. En el cero absoluto, la materia se queda estática. Los átomos dejan de moverse. Es muy interesante eso. Y no hay pocos lugares en la naturaleza, en el universo, donde uno puede encontrar ese estado. De hecho, se intenta reproducir esas condiciones en laboratorio y es muy difícil, porque se intenta extraer la energía de las partículas hasta que dejen de moverse. Tengo su atención, ¿no? ¿Verdad? No se me fueron mentalmente, ¿no? Están en silencio porque están escuchando, ¿verdad? Qué bueno. En nuestro cuerpo pasa exactamente lo mismo. Nosotros somos personas que, de hecho, y me impactó lo que Nando decía ayer, porque fíjense que incluso a grandes rasgos nosotros tenemos estas experiencias. Por ejemplo, cuando llega la noche y mi esposa me tortura poniéndome sus pies helados en las piernas, no sé si todos tienen esa tortura diaria de los pies helados de su mujer, pero por alguna razón el cuerpo del hombre generalmente tiende a estar un poco más, con más calor que la mujer. Pero cuando un cuerpo, dice que un cuerpo ausente de vida, ¿cómo está? ¿Frío o caliente? Frío. Y de hecho hay muchas metáforas para hablar de esto, ¿sí? Uno puede usarlo como ejemplo, pero cuando una persona está helada, vos decís, ¡guau, estás muerto de lo frío que uno está! Porque literalmente, cuando la vida se va del cuerpo de una persona, al no haber movimiento, al no haber actividad, esa energía se consume totalmente y ese cuerpo pierde totalmente el calor. Y yo de lo que te quiero hablar hoy es justamente de esto. ¿Cómo hacemos en este invierno tan helado para no perder ese calor, pero ese calor que tiene que ver con nuestro interior? Creo que todos saben y entienden por qué, todos conocen el hecho de que el planeta atraviesa diferentes estaciones a lo largo del año, ¿verdad? ¿Cuántos saben por qué existen las estaciones? Rápidamente, simplemente. ¿Por qué hay diferentes estaciones? ¿Por qué existe el invierno, el otoño, el verano, la primavera? Por la rotación de la Tierra. Muy bien. Dice que la Tierra se mueve constantemente. Y, aunque ustedes no lo crean, la Tierra tiene 9 tipos de movimientos diferentes. ¿Sabían ustedes? Yo creía que solamente eran 3. Y no, son 9 tipos de movimientos diferentes. Vamos a desarrollar cada uno. No, mentira. Pero los que generalmente todos conocemos, ¿cuál es? La Tierra girando alrededor del Sol, la Tierra girando sobre su propio eje, ¿y cuál más? Pero después tenés, el planeta está en un ángulo inclinado y sobre ese ángulo inclinado se mueve así, ¿verdad? Además de que gira sobre su propio eje. Bueno, tiene 9 tipos de movimientos, es una locura. Eso lo que produce es lo que nosotros conocemos como las estaciones del año. Como la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es circular exactamente, sino que es elíptica, es como una elipse así, como que hay un momento en el año que la Tierra está más cerca del Sol que en el resto del año. Bueno, justamente por eso es que se da el otoño y el invierno, al estar más cerca o más lejos del Sol. De alguna manera lo que nosotros entendemos en nuestra fe, ¿cuál es la fuente de vida y de todas las cosas? Yeshua, el Señor, Dios. Entonces llega un momento en nuestra vida en la que nosotros debemos volvernos conscientes de qué es lo que mantiene, por así decirlo, la vitalidad en el interior del espíritu de alguien. Mirá lo que tenés al lado y no solamente, como dijo Nando ayer, fíjate si tenés un muerto. Fíjate cuánto calor hay en su interior. Hace frío, algunos están más cerca de la estufa.
pero trata de ver y míralo a los ojos en esa ventana del alma. Y fíjate si podés ver un poquito más allá y ver qué tan caliente, qué tan como el día, como dice la Escritura, está su interior para con el Señor. Muchas veces cantamos canciones que hablan de que nuestro interior arde. Sí, hace unas semanas atrás usábamos un pasaje hablando del Espíritu Santo, de estas personas que iban de camino de Emaús, y que dice que cada vez que el maestro les hablaba y les revelaba las Escrituras, dice que su corazón ardía. Y no quiero aburrirte con los ejemplos científicos ni datos, pero de alguna manera encuentro una relación, encuentro un paralelismo que me resultó inevitable poder hacer. Y las Escrituras nos hablan de que nuestro Dios dice que Él está en su trono y que siempre buscó formas y maneras de cómo relacionarse con nosotros. De alguna u otra manera, el deseo de Dios siempre es estar cerca nuestro. También, al mismo tiempo que su deseo es estar cerca, nosotros tenemos la comprensión y el entendimiento de que no podríamos estar físicamente delante de nuestro Dios, ¿verdad? Porque en su santidad, en su magnificencia, su gloria, todo aquello que lo rodea a Él es nocivo para nosotros. Este cuerpo cargado al día de hoy, aún en un cuerpo mortal, corruptible, no podría estar delante de la presencia de este Dios. Hoy esto es posible a través de la sangre del Cordero. Pero físicamente, si nosotros fuéramos trasladados inmediatamente delante de su presencia, seríamos consumidos. Personas que tuvieron muy en claro esto fueron los profetas que han tenido visiones. Y de todas ellas, las que más me gusta es la de Isaías. Cuando dice, siendo un hombre de labios inmundos que habita en un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Y automáticamente dice que se acerca un ángel que toma una brasa de un candelabro que había ahí, de una fuente, perdón, y que dice que la apoya sobre sus labios, dice que él ahora había sido quitado su pecado y su culpa. De alguna manera había sido purificado para poder estar en el lugar que él estaba. Pero esta fuente de poder, de energía tan potente, tan poderosa que es nuestro Dios, si nosotros estuviéramos delante de Él en una cuestión de proximidad o acercamiento, probablemente seríamos destruidos. Pero aún así, el Señor busca formas y maneras de cómo vincularse con nosotros. En el huerto del Edén, en Génesis, dice que su voz caminaba o se paseaba a la luz del día. Dice que Él creó al hombre y lo puso en un huerto. Un huerto, cuando ya había creado todo, un huerto es como un lugar especial o distintivo del resto de la creación. Y que ahí dice que puso al hombre y su voz se paseaba y el hombre tenía ese privilegio de vincularse con el Señor de una manera tan cercana como viendo su voz andar, sea lo que eso sea. Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, el primer deseo de nuestro Padre de querer crear al ser humano y el primer propósito tal vez de la creación misma y de la existencia del hombre es el hecho de nuestro Dios poder darse a conocer a nosotros y que nosotros pudiésemos disfrutar de Él. Después ocurre lo que todos sabemos. Ahí los planes automáticamente se ven afectados. Pero el primer deseo de nuestro Padre fue poder relacionarse con esta criatura, hechura de sus manos, y que el ser humano pudiera experimentar el favor y el amor de nuestro Dios, estando cerca. Después podríamos mencionar el mismo tabernáculo, ¿no? Hace un tiempo atrás hablamos de lo que significaba la palabra tabernáculo o mishkan, la traducción o la palabra por ahí original, que viene de el habitar en medio de ustedes. El objetivo del tabernáculo era que nuestro Padre quería habitar en medio de su pueblo. Otra vez el Señor buscando una manera de cómo estar entre medio de ellos.
pero tenía que hacerlo, de alguna forma reducirlo a una carpa, a un lugar que esté contenido dentro de otro y a la vez ese dentro del otro. Porque el arca de la alianza del pacto, donde descendía su presencia, estaba en el lugar santísimo, que a su vez estaba en el lugar santo, y por fuera el patio, y por fuera el resto de la congregación. Para alguien poder estar en contacto directamente con su presencia, tenía que estar apto para poder llegar hasta ese lugar. Pero aún así el Señor intentó hacerlo. Después vemos cómo muchos años después, con la venida de su Espíritu a la tierra, dice que Él nos dio su Espíritu para que nos dé a conocer, ¿qué cosa? Lo que está en el corazón del Padre. Todo lo que esto nos permite ver no es más que Dios intentando una y otra vez estar cerca. Usando esta figura del frío, del calor, de la termodinámica y toda esa cuestión, nosotros como partículas o como cuerpos llenos de partículas, si nos mantuviésemos alejados de esta fuente de vida o de fuente de calor, nuestro cuerpo poco a poco comenzaría a existir lo que es, o comenzaría a experimentar el frío y cada vez la posibilidad de moverse menos. Nosotros estamos atravesando el invierno natural, pero el invierno espiritual es algo que se puede dar en cualquier etapa del año. En cualquier momento del año vos podés estar viviendo un invierno espiritual. Venimos de la fiesta de Pesaj, luego venimos de la fiesta de Shavuot, donde muy fuerte hemos hablado respecto de su espíritu. Ya han pasado varias semanas de esto, pero aún así puede que vos hoy mismo estés nuevamente en un invierno espiritual, donde ya cada vez hay menos movimiento, donde, como explica la ciencia, que aunque un cuerpo no reciba calor o energía directamente, se va a mover hasta que el calor residual de ese cuerpo se agote y ya no pueda moverse más. Yo les explicaba a los chicos hoy, les voy a dar otro ejemplo, ténganme paciencia. ¿Alguno ha visto en alguna película, vieron esos artefactos que son como unas bolitas que están una al lado de la otra y que hay una que hace tac y del otro lado se mueve para allá y hace tac, 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 tac? ¿Las vieron? ¿Saben de lo que estoy hablando? Ok. ¿Saben que ese movimiento que resulta de ese golpe, cuántos sabían que esos dispositivos están enchufados a una fuente de corriente? ¿Cuántos lo sabían? ¿Saben por qué? Porque detrás de ese artefacto hay una especie de chiste muy ñoño, que el que no es medio ñoño no lo sabe. Porque, como les expliqué recién, dadas las leyes de la termodinámica, eso no sucede en la vida real. Que si yo suelto la primer bolita, lo va a golpear, la última va a salir y va a volver, pero eso no va a suceder infinitamente. Por la ley del conservamiento de la energía. Que dice que con cada movimiento... ¡Qué grande, Cris! ¿Dónde está Cris? La ley de la conservación del movimiento explica que con cada movimiento hay una pérdida de la energía, o sea que cuando eso se mueva, si no recibe la corriente eléctrica, se va a mover, pero lo va a hacer 2 o 3 veces y va a dejar de moverse. Entonces, cuando ustedes lo vean todo el tiempo funcionando, decís, ajá, te podés reír tranquilo, decís, ajá, mira, eso no es real. Es un chiste muy ñoño, muy tonto. Pero ¿qué es lo que sucede? Este dispositivo recibe una corriente eléctrica que le aporta la energía suficiente para poder seguir haciendo este movimiento. Como les dije recién, si lo desenchufamos, lo va a hacer 3, al menos 4 veces más y luego se va a detener. Porque en cada golpe, cada vez que va y cada vez que viene, explica la ciencia que hay una pérdida de calor, de energía. Por lo tanto, cada vez que vuelva, va a volver con menos intensidad, y menos fuerza para empujar la otra. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si bien el movimiento produce calor,
Una persona que no reciba la energía que necesita para mantenerse constantemente en movimiento, va a llegar un momento que el calor residual o la energía residual que haya en su interior se va a ir perdiendo. Pues decís, bueno, Néstor, ¿qué me estás hablando? Yo sirvo una banda, no entiendo nada. A ver, bueno, para aquellas personas que han servido durante años, que hemos servido durante años, sabemos que el mismo servicio o el propio servicio no nos da la garantía de que nuestro interior esté ardiendo por nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el propio movimiento de alguna manera produce calor, pero no enciende tu interior. El movimiento, en nuestro caso, el servicio, debe ser una consecuencia de lo que hay en nuestro interior, del fuego que hay en nuestro interior. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar sirviendo incluso acá, allá, voy, vengo, estoy a la mañana, vengo, limpio, paso a la tarde, hablo con personas, termino la reunión y junto a la silla y vuelvo a mi casa y estoy hablando con el que no vino. Tenemos personas así y gloria a Dios por ellos. Pero déjame decirte que lamentablemente eso no es una garantía de que tu interior esté encendido o que el fuego del Espíritu que tenías hace unos años atrás se mantenga vigente. Lo único que mantiene vigente el corazón de una persona ardiendo por nuestro Señor es el propio fuego de Él. Pues decís, bueno, ¿y cómo hago? Porque hago un montón de cosas. Eso no significa que estés cerca de tu Dios. Lo que vengo a decirte, lo que tengo para decirte, es que si sentís que te estás enfriando o que hay algo en tu interior que poco a poco está muriendo, porque un cuerpo que no se mueve y se queda estático y pierde todo su calor, está próximo a morir, lo que te está pasando es que te estás alejando de tu Dios y no te estás dando cuenta. Decís, bueno, pero yo hubo una época que ayuné 40 días y 40 noches. Bueno, si eso fue una dosis fuerte para vos del Espíritu, probablemente ya se esté diluyendo, se esté perdiendo. Venimos de la fiesta del Espíritu Santo, de el conmemorar el momento en que la iglesia recibió el Espíritu y antiguamente la ley, y ya ¿cuántas semanas pasaron? 4 o 5. Y ahora no le vas a tocar la mejilla de al lado, te vas a tocar vos solito la mejilla. Vos decís, hacelo, tocate la mejilla, ¿cómo está? Intentá percibir cómo está tu alma. Está fría, está apática, no se conmueve, no hay palabra que me atraviese. Todo tiene que pasar a través de mi filtro, porque si no, no es de Dios, porque si no, no es lógico. Y probablemente porque Dios no es lógico. Como dijo una vez alguien, si podés entenderlo, entonces no es Dios. Si nosotros pudiéramos entender que el deseo primigenio, primordial de nuestro Dios siempre fue el tenernos cerca, no nos alejaríamos tanto. Y ahora sí me gustaría que puedas ir a tu Biblia y vamos a buscar 2 o 3 pasajes, no más. Zacarías capítulo 1 y Malaquías capítulo 3. Zacarías capítulo 1, verso del 2 al 4. Dice así, Zacarías: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová.
¿Cuál es la frase importante de estos dos versículos? Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Wait. Ahora vamos a Malaquías, capítulo 3, verso 7. Nuevamente el Señor siendo reiterativo con el mismo mensaje. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Viste esa gente que nunca le cabe el saco? ¿Conoces a alguien así? ¿Viste que termina la reunión y siempre, che, qué bueno que hubiera estado que venga? ¿No? ¿Viste cómo se perdió esta palabra, Le hubiera venido. Pero para ellos nunca es. ¿Conoces a alguien así? ¿Tenés a alguien en casa así? ¿Viste que para ellos nunca? Y para vos, no, la verdad yo creo, estoy bien en mi corazón, yo estoy humillado siempre, yo sé. Pero para ellos nunca es. El pueblo en aquel entonces estaba de esta misma manera. Que pregunté al Señor, ¿pero en qué? ¿En qué te fallamos? Si pudieran seguir después leyendo Malaquías, capítulo, o leyendo desde el 2 y el 3, se van a encontrar con un pueblo que todo el tiempo le pregunta a Dios, como diciendo, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué no te honramos? ¿En qué? Y el Señor enojado, porque la Reina Valera no expresa correctamente lo que el Señor dice, otras versiones sí, son un poco más viscerales a la hora de expresar el sentimiento del Señor en este momento. El pueblo todo el tiempo diciendo, ¿pero en qué te fallé? ¿Pero en qué? Si yo voy, si te llevo el cabrito. Y llega un momento en el que el Señor se enoja y le dice, me traes el cabrito cojo, me traes la paloma tuerta, me traes, no sé, animales que a la hora de presentar sacrificios, eso era considerado una abominación, deshonra para nuestro Dios. Era ir y comprar de los animales que yo quería ofrecer probablemente lo más barato. Cuando aún así existían formas de que los pobres pudieran dar, pero esta gente tenía tan cegado el entendimiento que encima preguntaba, ¿pero en qué te estoy fallando? ¿Pero por qué decís que estoy lejos? ¿Pero por qué decís que estoy frío? Les ponés las manos en el cachete y no sentís absolutamente nada. Y yo, ¿pero por qué decís que estoy así? Muchas veces nuestra respuesta para Dios es esta. Nuestra respuesta o la respuesta de aquellos que intentan hacernos ver tal vez nuestro estado o lo que se deja ver así para aquellos que abren un poco su corazón. Pero vos sabés que el servicio es la manera en la que el evangélico o el cristiano ha encontrado de camuflar todas estas cosas. Porque el servicio pareciera que te mantiene activo, porque estoy haciendo, porque voy y vengo, y vos decís, bueno, va, viene y hace, y corre, y se preocupa. Pero eso no te da garantía de que su interior esté ardiendo por el Señor, o que esté cerca de Él. Porque esas personas que poco a poco van perdiendo ese calor residual, esa poca energía vital que es la vida del Espíritu, que les va quedando, la van perdiendo. Y te vas dando cuenta, ¿sabes cómo? Cuando sirvas al lado de tu hermano y empieces a escuchar algo que nuestro pastor nos ha enseñado durante este último tiempo, ¿qué es? La queja. Sí, voy, pero viste, yo no sé, hermano, ya el Señor llévatelo porque si no te lo mando yo. Y de repente la queja empieza a invadirnos y ya lo que antes hacía sin importar, porque tu único deseo era ¿cuál? Poder servir y poder darle algo a alguien. Porque lo que recibiste de parte de él fue tan bueno que no te importaba quién era. No le mirabas ni la cara, simplemente estabas ahí, dispuesto, servías. No querías saber demasiado su historia para no condicionarte. Yo entendí esto en mi corazón, vengo y te doy esto. Lo que sea.
una atención, un cuidado, un servicio, dinero en una situación de necesidad o no. La respuesta, la obediencia era automática. ¿Por qué? Porque el Señor ponía algo en tu corazón y vos no cuestionabas. ¿Qué hacías? Ibas y servías, ibas y dabas, recibías un nombre y automáticamente orabas. Pero ahora, no, y sí, este seguro debe estar, ¿viste cómo es? Allá con aquella, o aquel allá. Hay una frase que dice que a mayor conocimiento, menor empatía. Todos hemos escuchado hablar de la empatía, ¿verdad? Es una palabra que se usa mucho en estos tiempos, de hecho es una palabra moderna. Pero la empatía, por muy linda que sea, ¿sabés que la empatía moviliza las emociones de alguien? Pero la empatía solamente funciona como aquello que te acerca a alguien. Vos decís, bueno, yo me pongo en su lugar y puedo sentir, ok. Pero después están las personas que empiezan a querer entender un poco más. Decir, bueno, te está pasando, bueno, pero pará. ¿Viste? Vas con la bolsa de comida y decís, bueno, pero pará. O sea, vos podés laburar, no es que no. Bien, ahí se te acabó la empatía. No, pero yo te vi, yo pensé que no. No. Bueno, pero vos no sos una víctima entonces, no, pará. Vieron que muchas veces, a mayor conocimiento de la realidad, uno empieza a juzgar hechos, actos. Decir, no, bueno, pero no. No, yo no pensé que era así. Antes te desgarraste llorando y orando por él porque viste que algo le estaba pasando, pero te acercaste. No. Yo así no, negro, si vos no haces esto, yo... No, así no. O negra, no, ponete las pilas porque yo venía para ayudarte, pero así no. ¿Se dan cuenta cómo somos de rebuscados, verdad? Ese acercamiento hacia las personas provoca que uno empiece a hacer ¿qué? A conocer un poco más su contexto. Muchas veces uno tiene que meter las manos en el barro porque sus realidades son eso. Y la verdadera manifestación de amor se ve ahí. Aquel que aún conserva ese calor, ese fuego en su interior, pasa por alto y por amor dice que cubre multitud de pecados. Y esta solamente, no quiero entrar ahí, pero es solamente una manera de ver cuando poco a poco fuiste perdiendo ese calor residual que te quedó de su espíritu. Empezaste a quejarte, ya tu servicio no es el mismo. Y eso es completamente equiparable a este pueblo que le decía, Señor, ¿y por qué cuando le ofrecían una paloma y le ofrecían una paloma quebrada? Es deshonra para tu Señor. El servicio cargado de queja, el servicio cargado de condicionantes, lamento decirte, para aquellos que servimos en esta casa, que eso no es nada más que deshonra. Bueno, pero yo lo estoy haciendo igual. Bueno, pero yo me fui igual. Y yo estoy ahí y no me quejo. No, manzana. ¿Y eso qué es? No, bueno, pero aquel, viste que no hace nada. Yo sé que es difícil. Familia, yo sirvo en esta casa hace unos cuantos años. Y somos pocos y nos conocemos mucho, diría la frase, ¿verdad? Pero ¿qué mérito hay en amar solamente a los que nos aman? O a los que hacen las cosas bien. O a los que son igual de perfeccionistas que vos. Ningún mérito. Entonces todas estas son señales claras de que el fuego en el interior, de que ese amor que te hacía ser tan apasionado por las personas, que te convirtió en la persona de oración que sos hoy o que sos considerado hoy, fue nada más que porque su espíritu puso una carga en tu interior que no pudiste evitar ponerte a orar por las personas. Y de repente, años después, tenemos a Pepito como una persona de oración. Y fue alguien que simplemente, movilizado por el fuego de su espíritu, comenzó a clamar, comenzó a orar por alguien, comenzó a movilizarse y vio que había gente que no era atendida ni registrada por nadie. Dijo, no, yo me voy a acercar. Y de repente, años después, tenés que un pastoral. Vieron que a todos le ponemos el rótulo, el pastoral, la adoración, la intercesión, el músico. Esos rótulos que nosotros le ponemos a las personas, como para categorizarlos, son el producto del movimiento que esas personas hacen.
Eso es lo que va produciendo en tu interior que el fuego poco a poco intente al menos no apagarse. Pero cuando estás cerca de él, el fuego vuelve a encenderse. Me gustaría que podamos leer un último pasaje, y ya los dejo, así no se me congelan. ¿Están bien? Prendió fuegos, ¿verdad? Lucas, capítulo 15. Un pasaje recontra súper conocido para ustedes. Pero vamos a ir al versículo número 11 del 15 de Lucas. ¿Lo tenés? Muy bien. Dice así. También dijo, está hablando el maestro, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿a qué? A faltarle. Se fue con una herencia este muchacho. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué cosa? Cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La conciencia ahí, ¿no? De repente se despertó. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Todo ese relato que uno se va haciendo antes de ir a hablar con alguien, ¿no? Creo que eso es algo que nos sucede a todos. Y levantándose, vino a su padre, y escucha esto, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién hizo eso? A ver si hay comprensión de texto ahí. ¿Quién fue el que lo vio de lejos y corrió y se tiró sobre su cuello y le besó? El padre. Saben que cuando nosotros leemos los pasajes anteriores y esta frase que dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, lo que nos deja ver es como si hubiese habido una separación entre el pueblo y el Señor. Dice que el Señor es tan amoroso y como hablábamos antes, nuestro Padre buscó tantas formas y tantas maneras de mantenernos cerca, que dice que si ustedes se vuelven a mí, yo me vuelvo a ustedes. Eso es lo que nos hace entender, es el carácter, es el corazón de nuestro Padre, que está esperando que nosotros nos acerquemos. Dice que el Padre cuando lo vio a lo lejos no esperó que venga como diciendo, miralo vos. Mirá quién viene, mirá quién viene allá, mirá. ¿Nunca les pasó? Mirá quién viene ahí. Mirá qué flaco está, se la habrá gastado, se la dio en la pera. Mal. Yo sabía que iba, ¿viste? Yo te dije que iba a volver. ¿Y cómo iba a volver? Hecho torta. ¿Cuántas veces tuvimos esa actitud, verdad? Horrenda. Pero dice que nuestro Padre cuando lo vio a lo lejos, ¿qué hizo? No lo dejó llegar. Y dice que lo vio venir, que lo reconoció a lo lejos. Y que fue corriendo y se lanzó sobre su cuello. No lo dejó ni hablar. Y dice que lo besó y lo recibió. Obviamente me imagino esa secuencia, el hijo tratando de decirle todo aquello que había pensado que le iba a decir. Y fíjense que el padre, tan tremenda esta escena,
El hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. El hijo no se había muerto, ¿verdad? Está haciendo una parábola. Pero básicamente ese es nuestro estado cuando estamos lejos de Dios. La palabra de Nando ayer golpeó fuerte en mi interior porque cuando él decía, venimos a resucitar muertos, meditaba en mi interior y decía, Señor, ojalá vos resucites los muertos que tenemos dentro. Señor, ojalá tengamos la conciencia de poder decir, mira vos cómo estoy, mira vos qué tan lejos estoy, mira cuánto me he quejado, mira cuánto he llenado mi boca jactándome de que estoy en todos lados, pero con un corazón tan lejos de Dios, que podamos retornar. Y en ese retorno poder experimentar este amor tan grande de nuestro Señor. Ese amor que hace que ni siquiera tengas que venir arrastrándote, porque eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que la gente venga acá arrastrándose. Nosotros, ¿por qué? Porque lo vimos y porque él se fue, ¿no? El otro hermano. Y porque yo me quedé y yo no me la gasté y no me la di en la pera, me la aguanté. ¿Qué te aguantaste? Y no, pero yo estoy adentro y estoy aguantándome todo el tiempo no ser como los otros. Pero tu corazón está allá. Estás acá, pero tu corazón está allá. Estás acá, pero tu mente está allá. Estás haciendo, pero rezongás por todo. Familia, hace frío. Y el frío lo que produce, en el sentido más estricto de la palabra, es la muerte. Hace que las partículas dejen de moverse. Así que si estás ahí, el Señor dice, si mal no recuerdo en Isaías, que Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Tal vez ese sea tu estado hoy. ¿Sabes qué es una caña cascada, verdad? Es una caña que está seca, donde cualquiera que la toca se quiebra. Y un pábilo que humea es nada más y nada menos que una vela que ya se consumió toda y ese hilito de humo que sale es la única señal de que todavía hay un poquito de energía y de calor. Y que el Señor en su amor y en su misericordia, Él no viene a soplar para terminar de apagarlo. Él está esperando que levantes tu voz, que levantes tu mano y digas, Señor, por favor, volvé a encender mi interior. Ya no quiero servirte más desde la queja. Ya no quiero estar más lejos. Señor, siento que poco a poco me voy corriendo y me voy alejando y cada vez siento menos tu espíritu. Cada vez tengo una mirada más analítica de las cosas y creo que eso está bien. Déjame decirte que no. La mirada analítica, el juicio de las situaciones. No porque no tengamos que traer orden, pero la carencia del espíritu o la evidencia de eso es que no tenés el corazón suficiente para encubrir el error de otros, para tolerarlo, para soportarlo. No tenés el corazón ni siquiera para decirle, hermanos, estás en un error, déjame corregirte con amor, con paciencia. ¿Por qué? Porque cada vez que abrís la boca lo único que sale es muerte, frío. Cuando te ven llegar, los que vieron Game of Thrones sabrán que The Winter is Coming. Ahí viene, no, este no le gusta nada, no, para todo tiene algo para decir, no, de todo sabe. Yo era uno de esos, para los que no saben. Y muchas veces debo volverme de esa actitud. Así que familia, un día como hoy tan frío,
me gustaría invitarte a que puedas ser como este hijo pródigo tal vez, que de repente tuvo luz en su conciencia, y ojalá esta palabra traiga eso, luz en tu mente, y que puedas ubicarte en el lugar en el que estás y que no seas como el pueblo de Israel, que no seas necio, que no intentes decir, pero ¿en qué estoy frío? ¿Pero en qué estoy lejos? ¿Sabes qué? Job es un personaje que a mí me encanta, y con esto ya cierro. Ponete de pie. Job es un personaje que a mí me apasiona, me encanta. Y una de las cosas que más me gustó cuando lo leí, que me impactaron de ese hombre, dice que Job ofrecía sacrificios todas las tardes por él y por sus hijos. Préstame atención. ¿Y sabés qué decía este hombre? Pues sí, ¿por qué sacrificaba por sus hijos? Porque ese hombre era consciente de que tal vez sus hijos no estuvieran guardando la ley del Señor o que quizás pudieran estar cometiendo algún error, pero solo por si las moscas, como diría un buen argentino, o por si las dudas, este hombre presentaba sacrificios por sus hijos. Entonces, de ese corto relato aprendí una gran lección. Cuando las personas en aquel o hace algunos años atrás, yo era corregido constantemente porque era bastante duro, aprendí a tomar la corrección y decir, al menos por las dudas, Señor, y si no es, al menos creció mi corazón en humildad. Y si no es, no le doy lugar a la soberbia. Y si no es, no le doy lugar a la arrogancia. En última instancia, ¿qué pierdo? Mirá lo que tenés al lado. ¿Qué perdés con que alguien te diga algo que no es? No, bueno, pero a mí me tiene que decir... No, la verdad que no. Porque lo que el otro diga no te define. No, bueno, pero a mí no me van a decir una mentira. Job sacrificaba por si las dudas. Y si no sabes quién es Job, pregúntale al Señor o lee el libro y vas a ver que fue la única persona que el Señor habilitó a Satanás para que pudiera tentarlo, dado que el mismo padre, por decirlo así, se jactaba del hijo que tenía. Le dijo al lucero, ¿no has visto a mi siervo Job? Perfecto, no hay ninguno como él. Ese hombre sacrificaba por si las moscas, por si las dudas. Pero a vos nadie te puede decir nada. No, a mí si no me viene con la posta, no, y ni hablar. ¿Quién es este? ¿Quién no conoce? ¿Quién es? ¿A cuántos muertos resucitó? Porque algunos para poder decirle algo hay que resucitar un par de muertos. Familia, espero que puedas entender que no hay nada más nocivo para nuestro interior que estar lejos de Él. Vengo a llamar tu atención para que no te acostumbres a andar, como dice un libro muy lindo, a andar con el tanque vacío. Porque ese poquito de nafta que está ahí se va a agotar. Tu Padre es un Padre de amor que te está esperando. Y solo está esperando que vos tomes la decisión y digas, Padre, quiero volver. Hay una canción vieja que siempre creímos que era de David y nada que ver. Es de Torrefuerte, dice Jera. Quiero volver a empezar. Ojalá hoy puedas tener esa actitud y decir, Señor, la verdad que en el lugar en el que esté, aunque sea, si tu corazón no está encendido con Él, déjame decirte que su presencia está hoy accesible para todo aquel que desea conocerlo. Así que si sos una de estas personas que camina o que el invierno rozó tu vida o que está ahí a la puerta y que pareciera que cada vez estás más lejos, yo te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos y que puedas decirle, Señor, yo no quiero estar más lejos. Tener una oración sincera con Él, decirle, Espíritu Santo,
No quiero vivir el invierno espiritual. No quiero que me vuelva a pasar, Señor. No quiero llegar a ese estadio otra vez de estar lejos. No quiero ser como este que solo comiendo la comida de los cerdos tuvo conciencia. Señor, te ruego que por favor antes de eso me hagas ver. Yo quiero estar cerca, quiero sentir el calor abrasador, Señor, de tus alas, cubriéndome sabiendo que tú estás ahí. Señor, que mis días no pasan desapercibidos, que no son una vida común. Que cuando otros estén cerca mío puedan percibir que algo hay,